lugar fue donde el ejército japonés atacó la base militar estadounidense. Hola gente, ¿cómo va? Espero que estén muy bien del otro lado. Hoy voy a mostrarles uno de los lugares históricos más importantes de Estados Unidos y del mundo quizás. Voy a intentar ser lo más respetuoso posible porque en este lugar murieron más de 2.400 personas. To a sunken ship. A symbol of a day that was burned into the American memory. The day was December 7th, 1941. The day of Japan's surprise attack on the U.S. Pacific Fleet here at Pearl Harbor. Ahora vamos a entrar al USS Arizona Memorial, que es un monumento arriba del agua que crearon para honrar la vida de los más de 1000 marineros que murieron en ese acorazado, que fue uno de los 8 acorazados que el ejército japonés logró hundir. La importancia histórica de este lugar es tan grande porque después del ataque provocó que Estados Unidos ingrese oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Este memorial fue construido en los restos del USS Arizona, que al haber sido hundido se llevó la vida de 1.177 personas. Children's life jackets will be located under the handicap seats. Thank you. We'll be getting underway shortly. Sinceramente, al llegar al lugar se siente una energía muy pesada y muy densa. No quise hablar mucho acá adentro por respeto, pero se pueden ver los restos del acorazado cubiertos bajo el agua. Es bastante impresionante. Aparentemente, por lo que nos contaron, la explosión que hizo este acorazado con todas las armas y combustible que había fue una de las explosiones más grandes que hubo en la historia de la humanidad. Obviamente después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es muy loco porque si bien el ejército de Estados Unidos sabía que estaban ante un posible ataque japonés que iba a ser por sorpresa, aún así los agarró desprevenidos, porque aparentemente fue muy bien planeado ese ataque. Fueron 350 aviones en 2 oleadas a la madrugada, llegaron sin ser detectados, por eso fueron tantos los destrozos. Y para los amantes de los museos, obviamente tenés la sección con las maquetas y las cositas para leer. Bueno, como vieron, después de este ataque, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, y por eso es tan importante este lugar. No es solo que murieron tantas personas acá, sino todo lo que se desencadenó después, todas las muertes que vinieron después, el fin de la guerra, porque Estados Unidos ayudó a que esa guerra la puedan ganar la Alianza Europea. Vos podés estar de acuerdo o no con las influencias que tuvo Estados Unidos en toda la historia moderna, pero este tipo de lugares es importante porque justamente nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de las guerras y toda la gente que muere, todo lo malo que hay detrás, y lo importante que es que se mantenga la paz en el mundo justo ahora en un momento tan particular en el que estamos viviendo.